Dios ha sido bueno, bueno es Dios. La Biblia dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo algo que él ya conoce. Ya sabes esto. Timoteo ya conocía este hecho. Un grupo de creyentes que se encuentran en Asia le habían abandonado al apóstol Pablo. Recuerde que en Asia se encuentra la iglesia de Éfeso, en donde Timoteo está trabajando. Él está supervisando a los pastores y a las diferentes reuniones que esa iglesia tiene, y Pablo le está escribiendo cartas. Él está en una prisión allí en Roma, su segunda prisión allí en Roma, y está escribiendo cartas. Seguramente año 67 es la fecha de escritura de segunda a Timoteo. Y él le dice que hay un grupo, que todos los que están en Asia le han abandonado. Y luego puntualiza dos nombres específicos: Figelio y Hermógenes se unen a ese grupo. Por otra parte está Onesíforo, que se muestra como un creyente que ayuda a Pablo en su ministerio. Entonces, en este texto nosotros nos encontramos con 4 ejemplos que deben ayudarnos a nosotros a entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pablo está tan interesado en que nosotros comprendamos el mensaje de aquí, que pone ejemplos, que ilustra con manzanitas y con peras para que quede súper claro para los oyentes. Va a utilizar 4 ejemplos para mostrarnos a nosotros la importancia del mensaje que él ya ha comunicado en los versículos anteriores y quiere volver otra vez a ilustrarlos. Empezamos con los malos amigos. Y estos malos amigos que han abandonado al apóstol Pablo son todos los que están en Asia. El apóstol Pablo, observe ahí, todos los, es un artículo definido. El apóstol Pablo pone esa palabra ahí porque él sabe con nombre y apellido quién ha hecho esto. O sea, él no está hablando en función del dolor y de la experiencia de ser abandonados. Él sabe con exactitud cuáles son las personas que conforman la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Asia Menor, y le han abandonado al apóstol Pablo. Él no está hablando por hablar. Él sabe exactamente qué creyentes le han abandonado a él. Observa, es importante entender el contexto histórico alrededor de este pasaje, porque eso nos va a mostrar lo significativo del uso de la palabra abandonaron. Es importante comprender
que en el año 64, ya lo vimos la semana pasada, en el año 64, el emperador, el que controla todo el mundo conocido en ese tiempo, todo el imperio romano, es Nerón. Del 54 al 68 él va a gobernar. En el año del 54 al 68 y en el año 64 él toma la decisión de incendiar Roma. Se le va de las manos la decisión y destruye no solo las casas de los pobres, sino de los ricos y edificios públicos, destruye la ciudad. Para no experimentar una revuelta, él culpa a los cristianos. Y una de las cosas que va a hacer es tomar a los cristianos, empezar una persecución horrible en contra de los cristianos, tomarlos a algunos, amarrarlos en los postes de su jardín personal, jardín del lugar donde él vivía, les amarra, les pone combustible, les prende y en su locura pasa con su carruaje alrededor de su jardín. Estaba loco, estaba demente. Y empieza desde ese momento una persecución tremenda contra los cristianos. En ese momento, cuando una persona se identificaba con un preso, Pablo está preso, no solo se identificaba con el preso, sino se identificaba con la causa que el preso está defendiendo. Todos sabían que Pablo está defendiendo, está liderando la causa del cristianismo. Así es que identificarse con él significaba que a discreción de las autoridades romanas, ellos podían usar eso como argumento para matar a aquellas personas que simplemente visitaban a un preso. Desde el punto de vista humano, era muy normal el hecho de que no quieran visitar a Pablo. Era muy normal, porque hacerlo significaba que mi vida estaba en riesgo y si la autoridad decidía matarme, estaba en su derecho. ¿Observa? Así es que estos creyentes de Asia toman la decisión de abandonar a Pablo. 2 se destacan con nombre: Figelo, un creyente. El significado de su nombre es fugitivo y es la única vez aquí en este versículo que se menciona este nombre en toda la Biblia. Otro personaje, Hermógenes, un creyente cuyo significado es vástago de Hermes, Hermógenes, y también es la única vez que ese nombre aparece en toda la Biblia. Es interesante que estos dos, por alguna razón, se llegaban a diferenciar de todos los que están en Asia que le han abandonado a Pablo. No sabemos con exactitud la gravedad de su decisión, pero era peor que lo que hicieron todos los que estaban en Asia. Hermano, estos creyentes, los dos que están aquí por nombre y los otros que no conocemos el nombre, pero son todos los que se encuentran en Asia, una referencia a la iglesia de Éfeso, donde Pablo le manda a Timoteo: Timoteo, quédate en Éfeso y yo necesito que les ayudes y trabajes. El apóstol Pablo trabajó 3 años en Éfeso. Recuerda esto, hermano. El apóstol Pablo pasó 3 años en Éfeso, evangelizando y levantando una obra allí. Luego le deja a Timoteo, su mano derecha,
para que ayude en ese lugar. Y escribe 1 Timoteo para guiarle en la labor que Timoteo debe hacer. Luego escribe 2 Timoteo para que Timoteo continúe con la labor allí en la iglesia. Pablo era un hombre que amaba, que había dado claras señales de su amor, servicio y entrega a los cristianos de Éfeso. ¿Y qué hacen ellos? Todos los que están en Asia me han abandonado. Qué tremendo corazón de mal agradecimiento puede existir en el corazón de creyentes que no valoraron el trabajo, el esfuerzo, el amor de Pablo. Y cuando él más lo necesitaba, cuando su prisión, su segunda prisión aquí en Roma es más complicada, es más difícil, ya no está en una casa alquilada con acceso a que le puedan visitar sus amigos, está en un hueco húmedo y horrible, sin ayuda de nadie. Aquellos que han recibido tanto, la gente de Asia, de la iglesia de Éfeso, ahora le abandonan. Qué ingrato puede ser el corazón del ser humano. Qué mal agradecido puede ser el corazón del ser humano. Cuando recibimos y no damos, no agradecemos. En ese contexto, después de mencionar a esta iglesia y a estos dos, Figelio y Hermógenes, el apóstol Pablo va a hablarnos de Onesíforo, que nos muestra un ejemplo contrario, como este hombre llega a mostrar amor a Pablo, al Señor, a Dios y al trabajo que este hombre estaba haciendo. Y los versos 16 nos lo dicen. Observa que el verso 16 y el verso 18 llegan a registrar el deseo que Pablo tiene. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Verso 18, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. 2 veces repite el deseo que Pablo tiene de que Dios le bendiga a este hombre con su misericordia, con el amor práctico de Dios hacia Onesíforo, porque este hombre ha sido una herramienta importante en la obra del Señor y él le ha ayudado a Pablo. Empieza a describir cómo la misericordia de Onesíforo se expresó. Seguramente Onesíforo no es un nombre que usted y yo en la actualidad llegamos a escoger para poner ese nombre a nuestro hijo. Onesíforo, es feo, no escogeríamos ese nombre para nuestro hijo, parece un insulto, Onesíforo. No, el significado de ese nombre es trae provecho. Aunque el nombre como tal es feo, el significado del nombre es significativo. Trae provecho. Y hay 4 expresiones de misericordia que este hombre, que este creyente Onesíforo ha tenido. El texto nos dice a nosotros que Onesíforo ha llegado a confortar el corazón, porque muchas veces, final de verso 16, porque muchas veces me confortó. Confortar aquí significa animar. Observa a Pablo. Todos quisiéramos llegar al nivel espiritual
de compromiso, de dedicación que Pablo tiene. Es un ejemplo de creyente. Y este creyente ejemplar, no importa la talla, no importa el nivel espiritual al que uno pueda llegar, va a haber circunstancias en la vida donde siempre uno va a necesitar ser animado. ¿Observas? Así es que es importante eso. No porque un creyente llega a cierto nivel espiritual, ya no va a necesitar que le animemos, que le confortemos. Y aquí Onesíforo muchas veces le animó. ¿Cuándo alguien necesita que se le anime? Cuando está desanimado. Y si dice que muchas veces Onesíforo le animó, es porque muchas veces Pablo en su ministerio y en su vida tuvo momentos de desánimo. Qué bendición aquellos que son como Onesíforo, que son instrumentos de Dios para animar a otros. Una segunda expresión de la misericordia de Onesíforo es que no se avergonzó de mis cadenas. No se avergonzó de mis cadenas. Mientras los de Asia, y esos dos, Figelio y Hermógenes, le habían abandonado, se habían avergonzado de las cadenas de Pablo. Aquí tenemos a Onesíforo que no se avergüenza de las cadenas de Pablo. Hermano, todos nosotros necesitamos sentirnos orgullosos, en el buen sentido, sentirnos orgullosos de ser creyentes, de ser hijos de Dios, de no avergonzarnos de Él, de hablar de Él y de llegar a no avergonzarnos de ser servidores de Dios y no avergonzarnos de otros que también sirven a Dios. Onesíforo no se avergonzó, y aunque estaba en riesgo su vida, porque se estaba identificando con la causa de Cristo, la causa que promovía Pablo, a él no le importó. Así es que se ve el nivel de compromiso que él tenía. No le importaba si el resultado final era que le maten a Onesíforo, porque él sabía a quién había creído. Sabía que es más importante agradar a Dios y no ver las circunstancias y los problemas que vienen como resultado de vivir una vida ejemplar, no avergonzarse de eso e identificarse con Dios y con su obra. Onesíforo no tenía vergüenza de eso. ¿Estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Los de Asia no estaban dispuestos. Prefirieron abandonar a Pablo, prefirieron protegerse a sí mismos, no correr el riesgo de que les metan presos o lleguen a matarles. Eso es lo que prefirieron los creyentes de Asia. Pero aquí tenemos a Onesíforo que entiende muy bien a quién ha creído y sabe el hecho de que si vivir de manera correcta, de manera adecuada, identificándose con Dios e identificándose con la obra de Dios y con aquellos que hacen la obra de Dios, si eso llega a producir dificultades y problemas, el creyente, así como lo hizo Onesíforo, debe estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Aquí no hablamos de sufrimiento que viene como resultado de nuestras malas decisiones. Aquí no hablamos de sufrimiento que viene como resultado de nuestro pecado.
Aquí no hablamos del sufrimiento que viene como resultado del pecado o de las malas decisiones de otros. Aquí hablamos del sufrimiento y la aflicción que viene como resultado de no avergonzarse de Dios y de vivir una vida de santidad. Pablo nos dirá en el capítulo 3, el que quiere vivir piadosamente recibirá persecución. El que quiere vivir piadosamente recibirá persecución. Si tú y yo no detectamos cierto nivel de persecución en nuestra vida personal, debemos preocuparnos. Porque todo aquel que vive piadosamente experimentará cierto nivel de persecución. No persecución por el pecado, por malas decisiones, persecución como resultado de mostrar una vida ejemplar. El que quiere vivir piadosamente, el que vive una vida santa, una vida ejemplar, esa persona, ese creyente experimentará persecución. Si no estás experimentando un grado de persecución en tu vida espiritual no está bien. Porque todo aquel que vive piadosamente experimenta persecución. ¿Estás dispuesto a sufrir por Dios? ¿Estás dispuesto a sufrir con gozo por Dios y por su causa, por su obra? Hay muchos creyentes que no. Hay muchos creyentes como los de Asia. No, esto del cristianismo se está poniendo difícil, mejor por acá es más fácil. ¿Observas? Ahí se ve el nivel de compromiso. Ahí se ve realmente quién es creyente, quién no es creyente, porque incluso los creyentes llegaron a abandonarle a Pablo. Ahí se ve. Porque si no, nuestro cristianismo solo es de hablar, solo es teórico. Cuando un creyente vive de acuerdo a la palabra de Dios, va a experimentar cierto nivel de persecución y ese creyente debe sentirse gozoso de participar de esa realidad. Onesíforo estaba dispuesto. No se avergonzó de las cadenas de Pablo. Estaba comprometido con Dios, estaba comprometido con la obra de Dios, estaba comprometido con aquellos que realizaban la obra de Dios y no se avergonzó de identificarse con Pablo, aunque esto podía llevarle a morir. La tercera expresión de misericordia por parte de Onesíforo está en el verso 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. ¿Por qué Onesíforo tuvo problemas para encontrar a Pablo? Me buscó solícitamente. ¿Por qué Onesíforo tuvo problemas para encontrar a Pablo? No lo sabemos. No sabemos por qué. Si tú quieres visitar a un preso, sabes con exactitud dónde están las cárceles. ¿Por qué Onesíforo tuvo problema? Imagínate la escena. Estamos en un periodo difícil del cristianismo donde matan a aquellos que se identifican como cristianos y Onesíforo va al lugar que él cree que está Pablo. Y a la autoridad que está allí le pregunta, ¿sabe qué? Quiero visitar a Pablo. ¿Qué crees que respondería la autoridad en un momento de persecución cuando saben que Pablo es el líder del cristianismo? ¿Por qué quiere visitarle? ¿Usted es amigo de él? ¿Usted está apoyando la causa de Pablo? ¿Usted es uno de los cristianos también?
Onesíforo sale de ahí y se va a otro lugar a buscar a Pablo. Vengo a buscar al preso Pablo. La autoridad, ¿quién es usted? ¿Por qué le busca al líder del cristianismo? ¿Es acaso usted también cristiano? Onesíforo sale y se va a otro lugar donde piensa que tal vez esté allí. Y no sabemos cuántas veces le buscó y en cuántos lugares le buscó, pero el texto es claro, le buscó solícitamente. No fue fácil encontrar a Pablo, no sabemos exactamente por qué, pero este hombre estuvo dispuesto a buscar en un sitio, a buscar en otro, a buscar en otro sitio, y cada vez que buscaba, la autoridad veía que él era un cristiano identificado con Pablo. Su vida estaba en riesgo y no le importaba a Onesíforo morir por la causa de Cristo, porque él no se avergüenza de Dios, ni de la obra de Dios, ni de todos aquellos que hacen la obra de Dios como Pablo lo hacía. ¿Tú eres así? Si tu vida se pone difícil porque eres creyente, porque estás mostrando un buen ejemplo, ¿estás dispuesto? Si pierdes tu trabajo porque estás mostrando un buen ejemplo allí, ¿estás dispuesto? Si pasa algo en tu vida, en tus circunstancias, porque te has identificado con Cristo, ¿estás dispuesto a sufrir por Él? La vida cristiana es mucho más que hablar, porque en la teoría todos somos buenos cristianos. ¿Observas? ¿Observas el compromiso? Donde era difícil ser cristiano, donde te mataban por ser cristiano. Este hombre no se avergonzaba de Dios, no se avergonzaba de la obra de Dios y no se avergonzaba de aquellos como Pablo que hacen la obra de Dios. Es interesante que al final del verso 18 nos dice: y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Este versículo no nos habla de ese año 67, donde Pablo está preso en Roma y Onesíforo está buscándole. Ese versículo nos habla de antes del año 64, cuando Pablo estaba sirviendo en la iglesia de Éfeso junto a Timoteo, y allí se encontraba Onesíforo, y este hombre años antes ya mostraba esa característica de ser una persona que servía a las necesidades de otros. Eso significa ayudar ahí en el texto. ¿Observas? Así es que en la vida de Onesíforo no fue un momento donde por un mensaje, por alguna cosa, él se sintió espiritual y dijo: ahora sí voy a hacer las cosas correctas, y duró media hora. Este hombre tenía una vida donde demostraba que su característica personal era ser misericordioso. Y por eso Pablo bendice la vida de él. ¿Observas? Cuando buscas la palabra avergonzar en 2 Timoteo, este es el resultado. En el verso 8, Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de Dios ni de mis prisiones. En versículo 12, Pablo dice: Timoteo, no te avergüences
de Dios ni de mis prisiones, porque yo, Pablo, no me avergüenzo de Dios, no me avergüenzo de sufrir por Él. Verso 15. Todos los que están en Asia, y de manera especial Figelio y Hermógenes, me han abandonado porque se han avergonzado de Dios y de mis prisiones y tomaron el camino más fácil y se fueron. Verso 16. Onesíforo no se avergonzó de mis prisiones. Así es que, hermano, ten cuidado, y esto es una lección para toda la vida. Ten cuidado de tomar este texto y pensar que tenemos simplemente características que nos hablan de ciertas personas que fueron malos amigos y otros como Onesíforo que fueron buenos amigos. En verdad, el mensaje no trata de malos amigos y de buenos amigos, porque nosotros al identificar que el tema de la carta de 2 Timoteo es una iglesia que cumple el propósito de Dios, este texto debe encajar en ese tema. Aquí el texto nos está mostrando dos malos ejemplos de aquellos que no cumplen el propósito de Dios y se avergüenzan de Dios. Están todos los de Asia, está Figelio y Hermógenes, y por un tiempo está incluso Timoteo, que no cumple el propósito de Dios y tiene vergüenza de Dios y de la obra de Dios. Y por otro lado, tenemos el ejemplo de Pablo, que no se avergüenza de Dios. Tenemos el ejemplo de Onesíforo, que no se avergüenza de Dios y que cumple el propósito de compartir el evangelio, de hablar de Cristo a otros. Así es que tenemos ejemplos que ilustran el tema principal del propósito de cumplir el propósito de Dios. De esto trata el pasaje. Hermano, cuando tú y yo tomamos estos ejemplos y reflexionamos con cuidado en nuestra vida cristiana, ¿con qué grupo nos identificamos? ¿Nos identificamos con los creyentes de Asia y con Timoteo, que se avergüenzan de Dios, que allí en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, prefieren callar, prefieren no identificarse como cristianos, prefieren que nadie se entere, se avergüenzan de Dios y quizás no piensan que se avergüenzan de Dios? Yo no sé lo suficiente, por eso no hablo de Dios. Tratan de, con excusas, justificar la vergüenza que tienen de Dios. ¿Con ese grupo de creyentes nosotros nos identificamos? ¿O nos identificamos con Pablo y Onesíforo, que no se avergüenzan de Dios, que están dispuestos a hablar de Él, que están dispuestos a vivir por Él, que están dispuestos a sufrir por Él? Cuando tú tienes que escoger, hermano, ¿a qué grupo perteneces? ¿A los que callan? ¿A los que se avergüenzan? ¿A los que prefieren el camino más fácil para no perder algo, aunque eso signifique no identificarse con Dios, avergonzarse de Él? ¿O perteneces al grupo de creyentes que no se avergüenzan de Él, que hablan de Él, que están dispuestos a sufrir por Él,
que le sirven a Él, que aun cuando las cosas se ponen difíciles, aun cuando me toca estar en una cárcel, esa dificultad no va a cambiar mi vida. Voy a seguir hablando de Él y voy a seguir viviendo como debe vivir un cristiano, a pesar de que puede estar experimentando las cosas difíciles de estar en una cárcel, y es cuestión de meses para que Pablo sea sacrificado como se sacrificaba un animal en el Antiguo Testamento, por su fe y por su compromiso con el Señor. ¿A qué grupo perteneces? ¿Al que se avergüenza? ¿Al que no está dispuesto a cumplir ese propósito de Dios de hablar de Él? ¿O al creyente que se siente orgulloso de ser un hijo de Dios y que habla de Él y que cada vez que tiene oportunidad comparte el Evangelio? Y que no solo lo hace con sus labios, sino que tiene una vida que es congruente con el mensaje que proclama. Así es que antes de pensar en malos amigos, en buenos amigos, ¿eres tú un mal amigo de Dios? ¿Te avergüenzas de Él? ¿Eres tú un mal amigo de Dios? ¿Callas en vez de hablar? Oremos. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan, por aquellos que acaban de pasar. Señor, si todavía no te conocen como Salvador, yo te ruego, Señor, que hoy sea el día de salvación. Te doy gracias, Señor, porque nos has salvado a otros. Ayúdanos a no avergonzarnos. Ayúdanos a no callar. Ayúdanos a recordar que tú nos creaste con un propósito. El propósito de glorificar tu nombre, de proclamar a este mundo tu grandeza, tu majestad, tu evangelio. Ayúdanos a no avergonzarnos de ti, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.